Hola a todos, espero estén muy bien. Soy Ezequiel, arquitecto colombiano. Bienvenidos a mi canal Control G. En este primer capítulo del curso voy a mostrarles cómo empezar un proyecto en Archicad desde cero, desde lo más básico. Y lo más básico empieza antes de abrir Archicad, ¿vale? Esto que yo les voy a mostrar, en cierta forma, ya lo hacemos, pero no lo hacemos desde una metodología BIM basada en la ISO 19650. Recordar que este curso es para todos, tanto para los que están empezando en Archicad como para los que ya llevan tiempo trabajando en el programa, pero pues nunca lo han hecho bajo una metodología BIM. Si aún no han visto la presentación del canal, los invito a que vayan a verla. Ahí explico qué es Control G, por qué nace y qué van a ver o qué van a encontrar en el canal. Y si ya la vieron, pues recordarles que Archicad es una herramienta poderosa para trabajar BIM, pero pues no es la metodología en sí. La metodología BIM tiene sus propias reglas y el estándar internacional de referencia que las define es la ISO 19650. Ese va a ser el flujo de trabajo que vamos a ver aquí, ¿vale? Ligado a un proceso constructivo real, ¿vale? Porque Archicad y la ISO 19650 no son dos cosas separadas, van de la mano, ya lo vamos a ver. Y muchas cosas que ya hacemos en nuestro flujo de trabajo actual ya están contempladas en esa norma. Lo que pasa es que no lo sabemos o no sabemos cómo está relacionada o lo estamos haciendo mal, ¿vale? Tal como lo vamos a ver en este video. Recuerden, modela como construyes. Este primer capítulo va a ser más bien teórico, ¿listo? Espero no se me aburran, no se me duerman, trataré que no. Entonces, empecemos pues. Cuando a nosotros nos llega un proyecto y vamos a empezar a trabajar en nuestro PC o portátil, lo primero que muchos de nosotros hacemos es crear una carpeta cero para guardar todo lo relativo a ese proyecto, ¿vale? Algunos de nosotros metemos toda la información dentro de esa carpeta, otros creamos subcarpetas con su respectivo nombre, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y dentro de cada una de esas carpetas ubicamos su respectivo archivo. Además, también solemos ir dejando cosas sueltas en esa carpeta cero. Y aquí pues generamos un contenedor de información, pero pues sin un orden claro. Entonces, esto que hacemos está bien, pero también está mal. Y les voy a explicar cómo este primer paso ya puede vincularse en cierta forma con una metodología BIM según la ISO 19650, aunque lo estamos haciendo mal. Les voy a mostrar un ejemplo de una carpeta típica que solemos tener nosotros en nuestros computadores o portátiles o PC. Esto es una carpeta típica que podemos tener nosotros en nuestro PC. Una carpeta de un proyecto con muchas carpetas adentro, con muchos archivos sueltos. ¿Vale? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos buscado un archivo X de un proyecto y hemos tenido que revisar varias carpetas dentro de esa carpeta madre e incluso hemos tenido que irnos a otros discos duros y a revisar otras carpetas para encontrar el bendito archivo? Y aunque posiblemente tengamos una estructura de carpetas o un sistema de carpetas, se nos vuelve un lío encontrar un archivo y más aún si de pronto tenemos 1, 2 semanas o 2 meses después de la última vez que hayamos tocado ese proyecto. Creo que a más del 90% de profesionales nos ha pasado esto o nos suele pasar esto. Entonces, la ISO 19650 llega a ordenar este caos que todos solemos tener y nos plantea crear un espacio ordenado donde esté toda la información del proyecto. Y este espacio puede estar tranquilamente en un disco duro del computador, en una carpeta, en Google Drive o en plataformas como BIM 360.
Este espacio que ya en principio muchos de nosotros tenemos, que es la carpeta 0, aquella que les mostré, ¿vale? La ISO 19650 la llama CDE, Common Date Environment, ¿vale? Perdón la traducción, la pronunciación, o ambiente común de datos. Y este CDE, la ISO 19650, ya lo define y estructura. Entonces, miren la importancia de esto. Si todos trabajamos con la misma estructura base, cuando nos llegue un CDE de otro proyecto, pues vamos a saber exactamente dónde está cada cosa. Si tenemos que consultar un proyecto de otra oficina, igual. Si en 6 meses necesitamos buscar una información, la vamos a encontrar rápido. Y si nos vamos a trabajar a otra oficina y manejan el CDE, pues vamos a saber dónde buscar desde el primer día. Esta es la verdadera importancia del CDE. No es solo un orden, es un lenguaje común que todos vamos a entender y que tendremos que aplicar. ¿Y por qué digo tendremos que aplicar? Porque hoy en día muchos profesionales trabajan en Archicad, en Revit o incluso en CAD y pueden entregar sus planos de proyectos privados ante curaduría de colegios de arquitectos y demás entes sin ningún problema, porque pues no se les exige trabajar bajo estándares BIM. Pero pues eso va a cambiar. Ya en muchos países del continente existen hojas de ruta para hacer obligatoria la metodología BIM, basada en la ISO 19650. Y aunque están empezando por los proyectos de obra pública, en su gran mayoría, cada vez son más los países que se acogen a ella, ¿vale? Y pronto esos mismos entes que antes no les exigían eh, esa metodología, nos lo van a exigir, trabajar bajo esos protocolos. Lógicamente, en algunos países va a pasar más rápido que en otros, pero pues esto va a pasar. Y el fin de la norma va a ser que estandarizar todo y que tanto proyectos públicos como privados se manejen igual. Y pues entre más temprano nosotros nos preparemos, mejor. Además, es como una pista para tener conocimiento y dado el caso poder trabajar en proyectos de obra pública o licitar en proyectos de obra pública. ¿Vale? Entonces, ya sabemos qué es el CDE y por qué es importante. Ahora vamos a crearlo y lo primero que antes de crear pues cualquier carpeta es definir cómo se va a llamar. ¿Y cómo se nombra una carpeta contenedora? Muy fácil. Se nombra con un código de proyecto, ¿vale? O un identificador único que nosotros como arquitectos o ingenieros definimos al inicio y va a acompañar el proyecto durante toda su existencia. Esto puede ser numérico, 1, 2, 3, 4, así. Numérico con fecha 01-0626, por ejemplo. Número más fecha más nombre 01-0626-C blanca. O descriptivo, que es con el nombre, C blanca. ¿Vale? No hay una regla fija para esto. Esto lo define el arquitecto según su sistema de trabajo. Lo importante es que sea único, que no se repita en otros proyectos y que pues, sea fácil de identificar. Para mí, la verdad, la mejor forma de nombrar un proyecto es la combinación del número más fecha más nombre del proyecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con el tiempo, pues vamos a tener muchos proyectos, esa es la idea. Y este sistema te permite saber de vistazo cuál es el consecutivo del proyecto, teniendo el número. En qué fecha lo arrancaste y cómo se llama el proyecto, ¿vale? Entonces, ya tenemos el nombre de la carpeta madre, que aquí yo ya me adelanté y lo coloqué, 01, ya se los había dicho también, 01-0626-C blanca. Luego sabrán por qué C blanca. Antes de seguir, hay algo que deben tener claro y es el nombre de la carpeta y el nombre del archivo de Archicad son dos cosas distintas. La carpeta solo lleva el código del proyecto, ¿vale? Que en nuestro caso es 01-0626-C blanca.
¿vale? El archivo de Archicad tiene un nombre formado por 7 campos o bloques, que veremos en detalle más adelante. Lo ideal es que el primer campo de ese nombre coincida con el nombre de la carpeta, ¿vale? Así todo el sistema pues habla el mismo idioma, ¿vale? Y va acompañado de punta a punta. Bueno, ahora que ya se ha definido el nombre de la carpeta, vamos a crear la estructura interna de estas carpetas, del CDE. Nosotros anteriormente, ya sea cuando trabajábamos en CAD o ahora que trabajamos bajo ningún protocolo BIM, organizamos nuestras carpetas y su estructura interna por tipos de archivo. O sea, por ejemplo, tenemos la carpeta madre y tenemos sus carpetas que es una carpeta planos, renders, impresiones, normativa, catálogos, etcétera. ¿Vale? Esta es la organización típica que solemos tener todos, como el ejemplo que les mostré. Pero bajo la metodología BIM, bajo el protocolo de la ISO 19650, cada carpeta te dice en qué momento del proceso está el archivo. ¿Vale? Voy a mostrar la estructura de la carpeta para que ustedes sepan de qué hablo. ¿Vale? Entonces, vamos aquí. Perdón. Bueno, aquí podemos ver todo lo que es la referencia normativa del CDE, ¿vale? Cómo está referenciado en cada país. Lo que significa el CDE, que es la carpeta madre, cómo está formado, ¿vale? Toda esta información yo se la voy a compartir para que la tengan como base, como referencia. Y aquí empezamos la estructura de carpetas, ¿vale? Ya les dije que la estructura de carpeta está formada por 5 subcarpetas, ¿vale? En su orden empezamos con referencia, 00 referencia, que es todo lo que recibimos y usamos como base. No lo producimos nosotros y nunca se modifica, aunque podríamos de pronto decir que si nos llega un DWG y tenemos que limpiarlo para poder trabajarlo en las hojas de trabajo, pues aquí es donde lo haríamos. Está la carpeta referencia, pues que como ejemplo de estructura podríamos tener una subcarpeta normativa, una subcarpeta lote y una subcarpeta cliente. Recuerden que esta carpeta no existe en la norma original. En la ISO 19650 solo define 4 estados. ¿Vale? Esto es una adaptación a la norma de la ISO en Colombia y pues yo la tengo aquí. Empezamos con la carpeta 01 WIT, que es Work in Progress, que es la carpeta donde generamos y producimos la documentación, ¿vale? En principio solo la vemos nosotros, ¿vale? Si estamos trabajando solo, pues siempre la vamos a ver solo nosotros, pero si estamos trabajando con alguien más, solo la ve la persona que modela, ¿listo? Les recomiendo aquí crear una subcarpeta llamada impresiones, porque ahí es donde vamos a guardar toda la información que saquemos del archivo base de Archicad, ¿listo? Un archivo en WIP no es un entregable, solo tiene validez oficial lo que está en 03 publicado, ¿vale? Entonces, la carpeta 02, que es el compartido, es lo que ya revisamos y está listo para que otros usen o revisen y nos los devuelvan para corrección. Entonces, dentro del compartido podemos tener de arquitectura, de estructura, de sanitario, etcétera, ¿vale? La carpeta 03 publicado es lo aprobado y oficial, lo que tiene validez contractual. Aquí vemos un ejemplo de su estructura pues para la carpeta publicado. Dentro de esta carpeta van unos códigos o unos avances del proyecto que luego lo vamos a ver. La carpeta 04 es el archivado, que son las versiones anteriores, nunca se borra. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo sería lo de el archivado, ¿vale? Bueno, los códigos que le hablaba a ustedes ahora. Ya les dije que el CDE maneja estados de avance del proyecto, ¿vale? Entonces, estos códigos que se utilizan por lo regular van en el bloque 9 de la estructura del nombre. Esto más adelante lo veremos. Y son pues los siguientes.
La carpeta de referencia no tiene código, pues porque esta información no fue producida por nosotros, es una información que nos llegó de referencia y no se modifica, ¿vale? La carpeta 01 WIT, esta sí, esta tiene el código S0, que es el estado inicial, documento en proceso, no listo para compartir. La carpeta 2 compartido tiene 6 estados. El S1 compartido para coordinación, el S2 compartido para información, S3 compartido para revisión y comentarios, S4 compartido para aprobación, S5 compartido para autorización PIM, S6 compartido para autorización AIM. La carpeta 3 publicado tiene 4 estados que sería A1 aprobado, B1 aprobado con comentarios, C1 rechazado, AB que es as will, versión final construida, y el 04 archivado no tiene código propio. Los archivos conservan el último código que tenían antes de ser archivados. Aquí vemos una referencia de la norma, ¿vale? Para que sepan en qué parte de la norma de cada país está o se habla. Y pues los estados del CDE por país, ¿cómo lo llaman? ¿Listo? Entonces, vamos al WIT. Ya tenemos la carpeta de impresiones hecha, ¿vale? Ya podemos nosotros abrir Archicad y guardar ese archivo, ¿vale? Pero antes de abrirlo, debemos definir el nombre del archivo. Entonces, voy a explicarles cómo es la estructura del nombre del archivo. El archivo base que debemos nombrar es nuestro archivo de trabajo, ¿vale? Puede estar en extensión PLN o TPL. Este archivo estará ubicado siempre en la carpeta WIT y debe tener un nombre, una nomenclatura o pues una codificación bajo parámetros de la ISO 19650 y solo pues va a ser de uso exclusivo y control del equipo que lo crea, o sea, de la persona que lo está modelando. La ISO 19650 no define un esquema de 7 bloques exactamente iguales, pero pues sí establece unos principios de gestión de información y una estructura de archivos, ¿vale? Y ella es la siguiente: proyecto, originador, volumen, nivel, tipo de documento, disciplina y consecutivo. Cada bloque tiene un máximo de dígitos y un formato definido, ¿vale? Que va separado por guiones. Todo lo que nosotros producimos a partir de este archivo base, ya sea un plano, una memoria técnica, una lista, debe tener un bloque más para la descripción del documento. Este bloque se anexa al final, separado por un guión bajo. Aquí vemos esta estructura. Es los mismos 7, pero más el guión bajo y la descripción. Estos dos son el nombre o la estructura básica cuando nuestros archivos están dentro del WIT, ya sea que está dentro de la carpeta WIT y lo que está dentro de la carpeta impresiones. Cuando nosotros de la carpeta impresiones sacamos un archivo para compartir o publicar, se aumentan 2 bloques más entre el bloque 7 y el bloque 8. Esos 2 bloques más serían estado y versión. O sea que pues la estructura de ese documento quedaría de la siguiente manera. Los mismos 7 fijos hasta consecutivo, aquí guión bajo, entra estado, entra versión y terminan con descripción. Tener en cuenta, si por cualquier motivo nuestro archivo base ubicado en el WIT debe ser compartido, se debe nombrar igual, ¿vale? ¿Qué significa cada bloque? Proyecto es el nombre, el identificador del proyecto, ¿vale? Es la base de todo el sistema. Por eso les digo que debe coincidir con el nombre de la carpeta del CDE. Originador es el código del estudio, ya el nombre de ustedes, la oficina, quien produce el archivo. Volumen es la zona o bloque del proyecto, ¿vale? A veces hay proyectos que tienen torre 1, torre 2, torre 3, pues aquí se coloca si es torre 1, si es torre 2 o si es torre 3. ZZZ se coloca cuando aplica a todo el edificio. Nivel es el piso o nivel del proyecto. Puede ser el piso 1, piso 2, ¿vale? ZZZ se coloca cuando aplica a todos los niveles.
El tipo de documento es el qué tipo de archivo es, si es un modelo 3D, si son planos, si son tablas, si son informes. La disciplina es a qué especialidad pertenece, arquitectura, estructura, etc. Estos dos manejan códigos que vienen de nombres en inglés, que se los voy a dar a continuación, ¿vale? El consecutivo es el número secuencial dentro de la misma serie, ¿vale? Siempre son 3 dígitos. La descripción es el texto breve que describe pues, el contenido de ese documento. El estado define la situación temporal o definitiva del documento, ¿vale? Y la versión es el historial de cambios del documento y nos muestra también en qué estado contractual está. Entonces, el estado versión maneja un sistema de codificación pues, que nos define el estado de validación, su tipo de versión y número de versión de trabajo. Esos códigos son los siguientes. P, que es preliminar, mientras el documento no está aprobado oficialmente. C, que es contractual, cuando el documento está aprobado y es oficial. 01, primer par, versión principal, sube cuando se comparte con otros. Punto 01 es segundo par, versión de trabajo, sube cada vez que se modifica en el WIT. Este código se escribe así, P01.01 o C01.01. Aquí les doy un ejemplo del uso práctico de los nombres desde cada estado. Entonces, el nombre del archivo de Archicad tiene esta estructura, ¿vale? El nombre del plano que se produce desde ese archivo de Archicad se le agrega el guión bajo y la descripción, ¿vale? El nombre del plano cuando se envía al estado compartido para que lo revise un ingeniero, se le agregan los dos estados después del consecutivo, que aquí tenemos estado S3, versión P01.01, descripción planta arquitectura. Este estado S3 es el que vimos acá. S3, ¿vale? Listo. Entonces, cuando el ingeniero nos manda y nos pide cambios y corregimos, vuelve otra vez a enviarse. Y entonces aquí vemos que continúa la misma estructura, pero aquí la versión ya cambia. P02.01, ¿vale? Y cuando el plano ya es aprobado por el cliente y ya queda oficial, entonces vemos que la misma estructura continúa, pero el estado cambia. A1, versión C01.01 y la descripción pues del plano. Un dato importante es que en Archicad vamos a poder automatizar o que para que los planos salgan con el nombre correcto directamente desde el navegador. Esto lo configuraremos correctamente pues cuando hablemos del navegador. Ahí les explicaré todo. Por ahora pues quédense que con esa herramienta existe y la vamos a usar. Aquí tienen los códigos del tipo de documento que van en el bloque 5, ¿vale? Que están los códigos, el nombre en inglés y la traducción en español. Acá el código de la disciplina del bloque 6, que son las disciplinas, el código, el nombre en inglés y pues el nombre en español. Aquí tenemos la referencia de la ISO, de los números de caracteres por bloque, ¿vale? Cuántos utiliza Colombia, el máximo que tienen para los primeros 7 bloques, el máximo que tienen para la descripción, lo que utiliza para estado y versión, y el máximo que tienen ellos para colocar el nombre, que es 71. España no tiene límites, Brasil no tiene límites, México no tiene límites y pues la internacional tampoco tiene límites. Formas de guardado del archivo en Archicad. Bueno, Archicad tiene 3 formas de guardar el archivo: PLN, PLA y TPL. Y les voy a explicar cuáles son las características de cada una. PLN es el formato principal, es el archivo nativo de guardado de Archicad, ¿vale? Es el formato de trabajo diario en principio. Guarda todo, guarda el modelo, las vistas, los atributos, configuraciones del proyecto, pero no embebe los objetos de biblioteca, solo guarda la referencia a su ubicación en el equipo en que están, ¿vale? O sea, Archicad viene con una biblioteca que se carga cuando abres el programa. Si vos utilizas todos los elementos de esa biblioteca y te lo llevas para otro computador que tiene la misma versión y lo abrís,
no hay ningún problema. Pero si trabajando en tu equipo coges una biblioteca diferente y la cargas y ese archivo te lo llevas para otro lado y lo abrís, como en ese computador que has abierto ahora no tienes esa biblioteca cargada, te van a salir como unos punticos negros, como unos asteriscos negros. ¿Qué me quieren decir? Que esos archivos están faltando. ¿Listo? PLA es un archivo contenedor, es igual al PLN, pero este sí guarda toda la información. Este te guarda fotos, te guarda todo lo que hayas metido en el archivo, lo guarda. Funciona en cualquier equipo sin depender de carpetas, ¿vale? Cuando lo abres, él te ofrece tres opciones para manejar toda la información que trae. Léela directamente, extraerla en una carpeta nueva o vincularla a una biblioteca existente. Es mucho más pesado que el PLN, pues porque tiene toda la información cargada. Se usa principalmente pues para compartir con otros usuarios de Archicad, para archivar proyectos terminados y para transportar plantillas, ¿vale? ¿Por qué es bueno guardar los archivos terminados en la plantilla PLA, en la extensión PLA? Porque, por ejemplo, estás trabajando en la versión 25, terminas tu proyecto, guardas en PLA y ya te olvidas. Pero resulta que años después necesitas algo, abres ese proyecto y estás en versión 28. Si lo abres en formato PLA, vas a tener que guardar la biblioteca que viene cargada y ahí la vas a poder abrir y no vas a perder ningún tipo de información. Pero si lo tienes guardado en PLN, un archivo versión 25, abrirlo a una versión 28, la biblioteca ha cambiado mucho y posiblemente hayan desaparecido elementos, con lo cual vas a perder información. Entonces, la mejor forma de guardar un archivo que ya ha acabado es en formato PLA. ¿Listo? TPL es la plantilla del proyecto. Guarda todas las configuraciones que nosotros hagamos. Capas, atributos, plumillas, estructuras de planos, cajetines, tablas, todo igual que el PLN, ¿vale? Pero aquí la ventaja es que podemos crear favoritos y guardarlos y se van a quedar guardados ahí. ¿Qué son los favoritos? Pues cuando empezamos a trabajar y de pronto configuramos un muro y lo ponemos como favorito porque sabemos que con ese muro vamos a seguir trabajando en muchos más proyectos, ¿vale? Configuramos estilos de cota, configuramos estilos de, de texto, eh, estilos de las líneas de corte, estilos de ventanas, de puertas, ¿vale? Y lo vamos guardando como favoritos, ¿vale? ¿Cómo nos llevamos una plantilla a otro equipo? Tienes tu plantilla, la abres, la guardas en PLA, ¿vale? La guardas ese archivo lo guardas en un disco extraíble, en un pendrive, y luego lo abres en el computador nuevo, abres el PLA y él te va a extraer la biblioteca, guardas la carpeta y luego cuando ya tengas todo, pues guardas el archivo como TPL y ya tienes tu plantilla funcionando en ese equipo, ¿vale? Mi recomendación personal es que trabajemos en formato TPL, ¿vale? Porque al mismo tiempo que vamos a ir trabajando, la idea es ir creando nuestra plantilla. Y la plantilla siempre va a estar en constante crecimiento. Y así pues siempre la vamos a tener actualizada. Terminamos el proyecto, guardamos una copia para nosotros, le colocamos plantilla base, por ejemplo, y cuando vayamos a comenzar otro proyecto, pues ya tenemos la plantilla actualizada y empezamos a trabajar con ella y de pronto a seguir eh, colocándole cosas a la plantilla. ¿Listo? Bueno, con esto que hoy vimos, ya tenemos todo lo que necesitamos para arrancar nuestro proyecto en Archicad de una forma ordenada y alineada pues con la ISO 19650. En el próximo video vamos a actualizar el archivo que acabamos de crear, ¿vale? Ya lo vamos a crear, perdón que no lo hemos creado.
Vamos a guardarlo y le colocamos el nombre, como habíamos dicho que era. Lo tengo en extensión TPL, entonces vámonos con C blanca. EELB. Este nombre yo luego lo cambiaré, ya verán por qué. ZZZ. ZZZ. CM. ZZZ. 001. Vamos a guardar y ya tenemos el archivo. ¿Listo? Ay, perdón. Vale. Entonces, como les dije, en el próximo video pues vamos a utilizar el archivo que acabamos de crear y les explicaré el entorno de trabajo de una forma rápida y básica pues para empezar a trabajar las paletas y barras de herramientas. No profundizaremos mucho, pero sí trataré de darles una buena información, ¿vale? Que tengan una base. Bueno, espero que esta información les haya servido, les haya aclarado dudas y les haya generado curiosidad, ¿vale? Por seguir viendo todo lo que viene. Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el contenido, suscríbanse, que es gratis. Manito arriba, por favor, y compártanlo con sus amigos, colegas. Hagamos control G. Si de pronto tienen amigos o están en algún grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, Instagram relacionado con Archicad, pues les agradecería si lo comparten. Así agrupamos más gente. ¿Vale? Que les vaya muy bien a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Se cuidan. Recuerden que la idea de este canal es trabajar BIM en Archicad siguiendo un flujo de trabajo real y alineándolo a la ISO 19650.